Hay dos noticias esta semana que pueden estar de alguna u otra manera relacionadas. Uno fue el informe de un panel de expertos de la ONU sobre los efectos catastróficos del cambio climático, del calentamiento de la Tierra en los próximos años y la demanda de medidas urgentes y prontas para evitar que la temperatura pueda subir más de 1.5 grados hacia 2030 porque el impacto que tendría para el medio ambiente amenazaría muchos de los ecosistemas de la Tierra. Y al mismo tiempo se da el premio Nobel a un científico, a un economista que ha estado investigando sobre la relación entre la economía y el medio ambiente, uno de los ángulos generalmente menos vistos de este binomio, pero que tiene un impacto también enorme sobre el futuro y las medidas, esas por ejemplo las que se piden prontas y rápidas transformaciones que puedan llevar a cabo los gobiernos. La economía también tiene un impacto decisivo y recibe un impacto enorme de los cambios que hay en el medio ambiente. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a hacer un... Gracias por estar con nosotros esta tarde en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a hablar del tema del medio ambiente que esta semana ha sido noticia de primera plana en casi todos los periódicos del mundo por el informe de la ONU sobre el impacto que puede tener sobre catástrofes naturales el calentamiento global. Otra vez se advierte de los cataclismos que se pueden derivar de ello y por supuesto el impacto en términos de costos que tiene para las economías nacionales. Pero al mismo tiempo también hay estudios y señalamientos sobre el impacto económico que pueden tener la toma de medidas sobre la generación de crisis económicas o situaciones de depresión. La verdad es que es un binomio muy complicado de resolver que esta semana ha estado en el centro de la atención pública. Por eso me da mucho gusto que le podamos entrar a este tema desde dos ángulos que trataremos de conjuntar. El primero, el lado de la economía y por supuesto su impacto en el medio ambiente, y quién mejor para hablar de ese tema que el director de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, que además es experto en temas relacionados en análisis de economía y medio ambiente, de los puentes que las unen. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias a ti por estar con nosotros, Eduardo Vega López. Muchas gracias, Eduardo, un placer. Y Lore, ¿cómo estás? Lore Rivera, usted ya la conoce, estaba en este programa, además la ve aquí en Excelsior con mucha frecuencia, directora de opinión acá de Excelsior, y además su tema justo es este, medio ambiente. Si quieres arranquemos, porque es llamativo, ¿no?, del que esta misma semana dos notas tan relevantes tengan, digamos que como punto en común, justo el tema de la economía y del medio ambiente. El premio Nobel a alguien que advierte sobre los riesgos económicos de las medidas que puedan tomar, así como de las que no se tomen. Claro. O sea, de los dos lados. Sí, también, exactamente. Sí. Y el informe del panel de la ONU. Así es. El informe del panel, por supuesto, que nos actualiza cuáles son los escenarios futuros de cambio climático y cuáles son las expectativas de los costos ambientales que se pueden acumular si no se hace nada. William Nordhaus, por fortuna, desde hace muchísimo tiempo, pero también muchísimos otros economistas han venido insistiendo en la necesidad de estimar estos costos ambientales asociados al crecimiento económico, que tiene su vínculo explícito sobre temas de cambio climático debido a la quema excesiva de combustibles de origen fósil. Entonces, no es novedad, quienes nos dedicamos a estos temas sabemos que la extracción excesiva de gas, petróleo, carbón, su utilización en el consumo de muy diversos sectores de actividad, transporte, pero no solo ese, y posteriormente otro que paradójicamente no muchos
ponen de relieve es el tema de la deforestación. Los bosques, las selvas, los manglares, muchísimas otras coberturas forestales son los almacenamientos que secuestran y mantienen allí en su biomasa el carbono. Y por lo tanto, si removemos forestal o cobertura forestal y quemamos excesivamente energía de origen fósil, pues hacemos conjuntamente las dos principales fuentes de emisión de esas toneladas de dióxido de carbono equivalente que se van acumulando, generando el efecto invernadero que calienta tendencialmente la temperatura o incrementa la temperatura de muchísimos territorios. La verdad es que en concreto, y parecía bastante urgente el llamado, lo que está diciendo el panel de la ONU es, a ver, o se comprometen realmente y le bajan a 1 puntos, que el aumento de la temperatura hacia 2.30 no sea mayor a 1.5, o va a haber auténticos cataclismos. Un poco lo que hemos venido escuchando ya en décadas anteriores, pero me pareció que esta vez parecía como un llamado, un último llamado. Sí, efectivamente es como un ultimátum, porque de 1850 aproximadamente a la fecha hemos aumentado la temperatura en 1 grado. Pensaríamos que 1 grado es nada, pero realmente es muchísimo. Veamos cómo los fenómenos climatológicos, como son los huracanes o las tormentas, se han incrementado en cuestión de agua, de vientos, de violencia, cómo llegan a tocar tierra y están devastando ciudades enteras, inundándolas, y esto genera obviamente no solamente pérdidas económicas, sino que también se generan pérdidas de vidas, pero también los sistemas de producción de estos lugares se van perdiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que el panel está indicando, que de llegar a los 2 grados que se estipulan en el Acuerdo de París, realmente veremos escenarios nunca imaginados. Incremento del nivel del mar en 10 centímetros, islas que podrían desaparecer. Es que ya están desapareciendo, ya han desaparecido. De hecho, los jefes de Estado de estos pequeños países insulares se acercaron a las autoridades de la ONU para solicitar, justamente con la firma del Acuerdo de París en 2015, que se hiciera esta diferencia entre el incremento en 1.5 y 2 grados. Entonces, se hace ese documento desde 2015 a la fecha, este estudio que hace el panel, y justamente ahí es donde se ven las diferencias entre que suba a 1.5 a 2. Si sube a 2 grados, estaríamos hablando, por ejemplo, de la pérdida casi absoluta de los corales, de los arrecifes de coral, que son unos ecosistemas impresionantes que por sí generan vida y son sistemas también, fomentan un sistema de producción para aquellas poblaciones que viven de la pesca, por ejemplo. Entonces, es mucho más. Hasta aquí, digamos que casi nadie nos vamos a oponer en ninguna parte del mundo de que no haya calentamiento, reduzcamos las emisiones, y sobre la mesa está, lo decía hace un momento, el Acuerdo de París de reducir las emisiones, incluso la propuesta de crear un impuesto global para las propias emisiones. El problema es cuando empiezas a aterrizar en la realidad y dices, a ver, un impuesto global, que es una de las propuestas que está para enfrentar desde el lado económico la elevación de las emisiones de dióxido de carbono, ¿es viable en medio de una guerra comercial como la que estamos hoy protagonizando en el mundo entre Estados Unidos y China? ¿Es viable que se pongan de acuerdo cuando hay o se anuncia una guerra de divisas para tratar de defender las hegemonías de los distintos bloques comerciales? Yo diría sinceramente que no hay un solo instrumento económico que vaya a lograr resolver el problema de manera categórica. Entonces, las soluciones debemos de buscarlas en diferentes ámbitos o dimensiones. ¿Cuáles? La tecnológica, los arreglos socioinstitucionales, eso quiere decir nuevas leyes, reglamentaciones, acuerdos públicos, las económicas, ciertamente, para identificar dónde hay oportunidad de poner impuestos a los consumos desmedidos de energías fósiles, o también subsidios para inducir de manera más acelerada los consumos de otras fuentes de energía, geotermia, viento, sol, etcétera, donde haya viabilidad para ello y que no hay inversión de riesgo muy floreciente, pues hay que animarla tal vez con subsidios. Es una discusión fiscal,
¿Qué ponemos tributos o impuestos? ¿Dónde ponemos subsidios? Y fiscalmente, ¿cómo hacemos una reforma integral con innovación tecnológica, arreglos socioinstitucionales y los instrumentos económicos para entonces sí tener un mejor paquete que nos permita discutir no el impuesto único y que ahí todo se pone muy nervioso, sino decir no es la única salida ni la más eficiente necesariamente, pero sí, no dejemos de discutir los impuestos, pero un paquete más completo de tecnología, arreglos institucionales e incentivos económicos. A ver, no son medidas aisladas, tienes que integrarlas con varias acciones diversas, pero me preocupa, por ejemplo, y esta semana también se dio a conocer los 2 premios Nobel, uno de ellos, el premio Nobel de Economía, Nordhaus, sí, y entiendo que él ha hecho algunos estudios interesantes sobre economía y medio ambiente, y una de las cosas que dice es, oigan, este asunto de reducir 1.5, de no alcanzar el 1.5 de incremento con las medidas que se están proponiendo, sería técnicamente y económicamente imposible. Sería, o sea, a ver, si haces eso podrías generar una crisis económica, es lo que estoy diciendo. Sí. Podrías generar, lo dice con toda claridad, un desplome económico monumental. Pues, los ecologistas no están hablando mucho de eso. No, justamente el otro lado, justamente el de los medioambientalistas y todo esto, pues se van justamente por el asunto de hacer uso más de la tecnología y las energías renovables, ¿no? En este sentido, hacer la transición de una manera más rápida, pero también ponen mucho el asunto en el desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable que en economía es sencillito explicarlo, pero muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Nosotros necesitamos recursos para vivir, pero no debemos de comprometer los de las generaciones futuras. Y eso es ahí donde obviamente, de hecho ahorita nosotros ya le quedamos a deber a la tierra porque ya nos consumimos todos los recursos en verano. Entonces, y cada vez se va haciendo más estrecho el consumo de los recursos de la tierra, y nos los estamos acabando de una manera impresionante, pero si no se ponen estos asuntos, como dice el maestro Eduardo, finalmente, para mí, un mundo que arde, un mundo que se calienta, genera más pobreza, y genera más hambre, y genera más enfermedades, y también migraciones, y todo eso lleva un costo económico. A ver, pero es que lo que están diciendo es, a ver, tienes razón, esa clase de fenómenos medioambientales pueden generar más pobreza, mayor desigualdad en el mundo, peor distribución de la renta incluso entre regiones, pero del otro lado dicen, pero también no nos hagamos. Si tomamos muchas de las medidas que nos permitirían mantener y no llegar al 1.5, podemos generar una crisis económica. ¿Es cierto o no es cierto, Eduardo? A ver, si se toman decisiones súbitas, que dudo mucho que alguien las vaya a tomar, sí podríamos estar en un problema de dificultad extrema. Ahora, como nadie va a tomar esa decisión tajante, categórica, inmediata, súbita, pues entonces seguramente lo que convendrá es poner en la arena pública, sí, esta discusión, decir cuáles son los años que debemos de permitirnos para llegar a las metas deseadas. Yo diría, pues el Acuerdo de París dice que 2030 no es una mala meta tener estos pocos años que nos quedan para empezar a discutir estos arreglos de nuevas energías, de nuevas expresiones territoriales de los asentamientos humanos y también de hacer una suerte de financiamiento para propiciar el uso de energías renovables o energías menos dañinas al ambiente. Si eso no se hace y se dijera impuesto y vámonos, nadie discute y se va, entonces sí tendríamos un descalabro monumental y los costos inmediatos a la... Estamos hablando del cambio climático. Esta semana la ONU, el panel de expertos sobre el cambio climático piden, imagínense así, medidas rápidas y urgentes sobre temas como electricidad, industria, agricultura, ciudades y transporte, nada más. Después, como comentábamos ahorita en el corte, de la crisis económica de 28-29, que llevó, nos contaba Eduardo hace un segundo, los bonos al piso, y hoy la dificultad para incluso financiar la reducción de emisiones tiene un mayor grado de dificultad que hace 10 años. Por no decir, como nos fuimos
hace rato al corte, con el tipo de liderazgo político. Así es. Que da resultados distintos si pensamos que se impongan las tesis de Trump o de Macron, por ejemplo. Sí, decíamos, al señor Trump se le apareció el cambio climático en Florida y el mercado de bonos de carbono que existió y muy bien establecido en Europa, Canadá, Estados Unidos, tenía como fundamento el otorgar permisos de emisión a industrias completas contra el beneficio de conservar en otros territorios bosques. Es decir, a mí me permiten emitir aquí sí y solo sí conservo determinada masa forestal en otro sitio. ¿Por qué? Porque esta va a capturar el carbono emitido y como es un problema global, eso se permitió dentro de estos mercados de bonos. Ese mercado, lo decíamos, debido a la crisis del 2008-2009, se vino a pique, hoy no hay realmente pero además, mercado. Justo en el momento en el que los capitales migran. Necesitamos financiamiento y no tenemos flexibilidad para lograrlo, ¿no? A las industrias, sí, ¿no? Sí. A las empresas. Así es. Y hoy, pues está un poco seco. Y a pesar de eso, te están pidiendo medidas urgentes. ¿Quién las va a financiar? 12 años. Tenemos, en sentido estricto, tenemos 12 años, pero realmente como lo ponen, son 10 años para poder no llegar al 1.5 grados, ¿no? Y que es urgente. Hay una estrategia interesante, la de Noruega. El Fondo Noruega. Los noruegos hace poco más de 20 años aproximadamente tomaron la decisión de más del 80% de su renta petrolera destinarla estrictamente a un fondo de muy largo plazo. 30 años y automáticamente se renueva ese monto, sin tocarlo. Y ese fondo Noruega se ha venido capitalizando, incrementando, y solo el debate que tienen en el Parlamento noruego permite la posibilidad de sacar recursos de allí, sí y solo sí, es para financiar procesos de energías renovables. Sustitución de energía fósil. De ahí traes dos cosas. Una, capacidad de ahorro. Claro. Cultura de ahorro y criterio para gastar. Bueno, a eso me refiero con pequeño detalle. arreglos socioinstitucionales. Tendríamos que tener un fondo mexicano, lo tenemos jurídicamente. ¿Cuánto tiene el fondo mexicano? 0 pesos. Porque en lugar de haber tomado la decisión de los noruegos, el 80% va al fondo, nosotros dijimos, los excedentes de nuestra renta, o sea, cuando ya haya excedentes, porque nuestra renta petrolera la dedicamos a financiar nuestro gasto público, pues entonces ahorramos. Exacto. Es una discusión que hay que dar. Sí, pero además todavía más grave porque esta semana acabamos de tener también la presentación de otro informe, un informe de la FAO, donde advierte que el impacto del cambio climático sobre las desigualdades regionales nos perjudican particularmente a nosotros, los países menos septentrionales, porque el cambio climático va a ayudar a la economía, a la agricultura, de los países del norte en detrimento de nosotros. Exactamente, es que todos estos fenómenos naturales que se están exacerbando por el cambio climático, ya sea tormentas que llevan muchísima agua e inundan y también ahogan las cosechas, ahogan el ganado. También está el otro lado, cuando las temperaturas están más subiendo, tienes la desertificación, las tierras también se vuelven infértiles porque están secas, no hay agua. Y le sumas otro problema, el recurso más finito de este mundo es el agua potable. Entonces, todo se va juntando y eso son costos para la población, son costos para las economías tan en camino de desarrollo como somos los latinoamericanos. Y pues obviamente nos va a pegar mucho, pero no lo hemos entendido. Y la ONU también acaba de dar otro documento esta semana sobre los costos por desastres naturales. México tiene mecanismos justamente para paliar algunos efectos de los fenómenos climatológicos o naturales, como pueden ser huracanes, y por el otro lado tenemos también los terremotos o sismos. Y México está en el top 10 de estos países que más costos tienen por fenómenos climatológicos y fenómenos naturales. O sea, en los dos supuestos. En los dos, sí. Sí. A nosotros nos pega más, curiosamente más, los climatológicos, como son las tormentas o los huracanes, que incluso los naturales, como es un sismo, ¿no? A Japón le pegan los dos, los sismos
y el climatológico, porque también les llegan los tifones con toda la fuerza del mundo. Entonces, India, por ejemplo, uno de sus problemas de costos, de fenómenos, son las inundaciones. Como nunca se han inundado de 2, 3 años a la fecha, tienen inundaciones cada año donde se pierden absolutamente todas sus cosechas. India, que es un país también en vías de desarrollo, con una población inmensa y con una pobreza también muy profunda. Entonces, estos documentos de los costos, Estados Unidos es el país número 1 que tiene pérdidas por huracanes, más que por sismos, por huracanes, tormentas. Es el número 1. Y la verdad es que no lo estamos discutiendo. Ni siquiera en términos económicos, o si tú ves algún responsable económico de este país que esté diciendo, señores, vamos a tener problemas de mayor desigualdad respecto, ¿no? Respecto de es una discusión ciertamente etcétera. Más académica, diría yo. ¿Sí? En el mundo universitario sí lo discutimos. Yo quisiera rapidísimamente señalar, por ejemplo, el informe Stern. Nicholas Stern es otro economista como Nordhaus, que se dedica a estos temas de economía y el cambio climático. En 2006 publicó un famosísimo informe que se llama Informe Stern sobre estos temas. Y inspirado en ese informe, en la Facultad de Economía varios colegas hicieron, me incluyo, pero ellos lideraron realmente la estimación económica de los costos asociados o atribuibles directamente a cambio climático para la economía nacional. Y en ese estudio, ya está cifrado. En ese estudio salió que aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto eran los costos agregados del cambio climático. En ese momento se publicó en 2009 y de no hacer nada, pues iban potencialmente a ir acumulándose los mismos. Entonces, INEGI no está estimando por cambio climático, pero sí por degradación ambiental, por acumulación de pérdida de recursos naturales, y estima su Producto Nacional, Producto Interno Neto Ecológico. Y ese PINE, el Producto Interno Neto Ecológico, se estima que es aproximadamente una identificación de costos por agotamiento y degradación ambientales del 5.3%. O sea, no lejos de donde estaban ustedes. Exactamente. Entonces, y esa es una estimación muchísimo más reciente. Esa es de 2015. Entonces, sí tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo el 5, el 6% al año. Del Producto Interno Bruto anual. Difícil, la verdad es que son muy difíciles dilemas si no se toman medidas urgentes, como pide la ONU respecto al cambio climático, las catástrofes y su impacto económico, el costo de los desastres naturales puede ser devastador, especialmente para países donde causan mayores estragos como el nuestro y otros países de América Latina y otras naciones emergentes. Pero también si se toman medidas que sean muy drásticas y en poco tiempo, pueden generarse problemas y crisis económicas. ¿Qué dilema tan complicado, Eduardo? Así es. Tendríamos que estar discutiendo realmente de manera muy sistemática cómo desacoplamos el crecimiento económico del consumo de energía. Primer punto. Eso tendría que ser obligadamente a fuerza. Irlo gradualmente separando. Y que no se vuelvan a juntar. Persistentemente, de manera sistemática, tomar medidas de separación o desacoplamiento de crecimiento con consumo de energía. Segundo, que ese consumo de energía se descarbonice, es decir, que también de manera gradual se vaya eliminando, el contenido de energía fósil para irle ganando más terreno con energía solar, eólica, geotérmica, marimotriz y metanoeléctrica. Es decir, quema de basura en grandes ciudades, que es un flujo constante. No sabemos qué hacer con la basura. Démosle un uso térmico, un uso energético. Entonces podríamos generar metanoelectricidad para solucionar los problemas de alumbramiento público en todas las ciudades. Bueno, hay una parte de la ciudad que se está alumbrando por el bordo, ¿no? Sí, la termovalorización. Pero yo diría que deberíamos de ser incluso un poquito más osados y decir, somos 59 zonas metropolitanas en el país, ¿sí? Donde vivimos cerca del 60% de los mexicanos. Entonces, allí si podemos identificar las primeras 10 zonas metropolitanas con sus respectivos alcaldes, gobernadores de esos estados correspondientes y demás, bueno, podría hacerse un concierto de transición gradual a otras formas de organización.
y la deforestación. También debemos de parar la deforestación. Debemos de conservar nuestros bosques. Esos son los almacenes de carbono. Claro. Ahora, realmente, Lore, en los próximos años, con la pues, casi ausencia de planteamientos en los últimos 6 en el país, en el liderazgo político de los últimos 6 años, e incluso con la política incluso contraria y de rechazo a esta clase de tesis de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿tú ves que puede haber un avance? Pues yo más bien creo que debe haber un avance, porque de otra manera el país va a sufrir. Es un país vulnerable y está así catalogado por los expertos. Es vulnerable al cambio climático, ya lo estamos viviendo. Y la visión ya de este gobierno ya no importa mucho, pero del próximo gobierno yo creo que no hemos visto justamente cómo va a ser su política ambiental y de cambio climático. Bueno, ¿han visto algo de eso? Yo no lo he visto. ¿Del próximo gobierno? Yo estoy esperanzado en que escuchen a la academia, a las universidades, para que vean que es un tema importante y que se puede hacer algo al respecto. Sí. No es un lujo, no es un tema exótico, no es accesorio, se puede hacer política económica considerando lo ambiental en el centro. Exactamente, y que le pongan mucho ojo justamente al desarrollo sustentable. No hay de otra manera para salir si no tenemos esa visión de desarrollo sustentable. Porque de otra manera, justamente la bandera que enarbola el próximo gobierno es primero los pobres. Bueno, para evitar que haya más pobres, hay que entrarle a las políticas de cambio climático, porque las tiene el país. El país tiene la segunda ley de cambio climático en el mundo, tiene las herramientas, tiene con qué, pero ni y ojalá que el futuro sí lo lleven a cabo, porque es un obstáculo la austeridad. Se puede, en medio de una enorme austeridad como la que se prevé del presupuesto del próximo año y los subsiguientes, en ese nivel de austeridad se afectan las políticas de sustentabilidad medioambientales, o es un asunto distinto que va por creatividad, por planteamientos alternativos. Es abrir la puerta a las inversiones. Sí, la austeridad es gastar menos y mejor en el gobierno. Tal vez esté bien para el primer año y los primeros 2 años, porque allí tenemos una paradoja de la austeridad, que luego se te convierte en un impulso regresivo a crecer menos. Pero eso podría discutirse. Si no impulsan, si no inducen, si no crean instituciones que fomenten inversiones para la renovación y la innovación tecnológico-energética, entonces la austeridad podría ser un obstáculo. Podría ser una austeridad cara. Una austeridad carísima. Sí, podría ser una austeridad cara, porque finalmente los expertos han dicho, México tiene un potencial enorme en energía solar. Eólica también tenemos potencial, pero el enorme es la solar. Sobre todo en el norte del país tienen sol hasta las 8 o 9 de la noche. Se puede utilizar. Ya hay en Coahuila un parque solar muy importante, el primero de su tipo en América Latina. Y eso es lo que tenemos que replicar en más estados para que podamos poco a poco ir justamente haciendo esa transición a las energías renovables y fomentar la inversión. Sí, porque pongo sobre la mesa el dato, no sé si sea correcto la estimación, pero dice, el calentamiento sin mitigación puede generar un costo de hasta 2% del PIB, del PIB mundial en 60 años. Sí, así es. Trabajar en mitigación y adaptación. En ese sentido la austeridad es lo que decías. En ese sentido es que puede ser tan cara la austeridad. La mitigación es la única alternativa eficaz para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. La otra importante es la adaptación, pero como su nombre lo dice, no podemos ya mitigar y tenemos ya fenómenos evidentemente correlacionados al cambio climático, adaptémonos. ¿Para qué? Para evitar costos sociales de ese cambio climático. Pero el cambio climático va a seguir así de visible, aunque nos adaptemos muy bien. Lo que tendremos que hacer es mitigar las emisiones. Y mitigar las emisiones quiere decir cambiarnos de matriz tecnológica y matriz energética. No para mañana, no para dentro de 6 años, pero sí debiéramos hacer una planeación de largo y muy largo plazo para gradualmente ir
modificando nuestra matriz energética. Pues vamos a ver, porque el instrumento más importante justo para eso, hasta ahora alcanzado a nivel global, pues ha sufrido los embates justo de la principal potencia, el Acuerdo de París. Bueno, eso es lo que quisiera Trump, pero las ciudades en Estados Unidos lideradas por Michael Bloomberg están haciendo lo suyo, están haciendo un trabajo muy interesante de bajar justamente emisiones, ir adaptando, planificando ciudades que sean resilientes y sobre todo con menos emisiones de dióxido de carbono. Interesante, o sea, hay un doble discurso y una cosa es el discurso de Trump y otra de lo que está sucediendo en los estados. En muchos de los estados. Sí. Bueno, es un estado federal, al fin y al cabo. Así es. Pues muchas gracias, se nos fue el tiempo un poquito rápido. Sí. Ya es viernes. Sí, también. Yo la verdad es que te quiero agradecer muchísimo, Eduardo. No, el agradecido soy yo, gracias por la invitación. Que has estado con nosotros, ha sido una plática muy interesante y vamos a seguir el tema. Por supuesto. Sobre esto siempre hay muchas cosas que seguir platicando. Lore Rivera. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Lore. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a ambos. Un gusto estar con ustedes. Pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí el lunes, después de un buen fin de semana, que le vaya muy bien en estos días de descanso. Aprovechémoslo y nos vemos aquí el lunes a las 7 desde Ciudad de Imagen. Y hasta en tanto, que le vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.